Y revisamos información relativa al tema sanitario. El Ministerio de Salud reportó, y lo veíamos con Agustín Álvarez, 17 muertes por COVID, 2.367 casos nuevos. Mientras tanto, los pacientes hospitalizados siguen al alza. Hoy se registraron 534, la cifra más alta desde el 9 de septiembre. Para profundizar justamente en los números que nos están acompañando, ya estamos, lo vemos en la imagen, al contacto con el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, Darwin Acuña. Doctor Acuña, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Hola Andrés, ¿cómo estás? Bien, gracias por el contacto. Doctor, ¿cómo está revisando usted, cómo están viendo desde la Sochimi los números que conocimos hoy día, los números que hemos conocido, sobre todo los últimos 2 meses, con una importante alza en el número de casos? ¿Cómo lo están viendo? Bueno, el alza de casos es algo que, como dices tú, venimos viendo hace algunas semanas. Es entendible un poco, ¿cierto? Por toda la liberación de las medidas de restricción de movilidad, ¿cierto? Mayor contacto entre las personas, variante Delta, mucho más contagiosa. Entonces, eso es algo que es esperable, digamos, para ese análisis. Yo creo que estamos ahí tranquilos, nerviosos, por decirlo de alguna forma, viendo hacia dónde va este tema y esperando que ya con las medidas que se están aplicando pronto ya se empiece a aplanar la curva y disminuir un poco el alza sostenida que se ha visto. Doctor, a ver, hoy día, de acuerdo a los números que entregaba el ministro París y también la subsecretaria Daza, ellos entregaron un número que era bien decidido. El 51% de los internados en UCI son personas que no tienen el esquema de vacunación completo. ¿Cómo lo han visto ustedes de la Sochimi? Justamente ese número, la cantidad de personas sin el esquema de vacunación completo que están llegando a la UCI. Yo estoy absolutamente de acuerdo, incluso yo diría que el número se queda un poco corto. Nosotros no tenemos la estadística, pero obviamente entre el comentario de los mismos equipos de UCI, evidentemente vemos que la mayoría, sin duda, de los pacientes internados en UCI por COVID son pacientes que no tienen esquema completo de vacunación. Y los pacientes que tienen el esquema completo de vacunación son pacientes que tienen muchos factores de riesgo y por lo tanto, lamentablemente, superan, digamos, los efectos de la vacuna, pero lejos, digamos, los pacientes no vacunados sin esquema completo son los que están en UCI en este momento. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Doctora Acuña, y obviamente cuando estos pacientes, ojalá en el mejor de los casos, están recuperados, ¿qué les dicen a ustedes esos mismos pacientes que no están vacunados y enfrentan estos procesos? ¿Siguen en el mismo pie? ¿Se arrepienten? ¿Cómo lo han visto ustedes eso? O sea, la experiencia que te puedo contar ¿Sí? yo del centro donde trabajo aquí en Mutual de Seguridad es que todos estos pacientes cuando se van a intubar todavía están despiertos. En el fondo lo que pasa es que están respirando muy mal, pero están despiertos y conscientes. Entonces cuando viven esta sensación de dificultad respiratoria extrema, donde se les va a contar de que se van a intubar y se van a conectar a ventilación mecánica, o sea, yo no he visto ninguno todavía que no esté vacunado, que no se arrepienta de no haberse Mm. vacunado, porque obviamente están en una situación extrema. Sabemos que cuando los pacientes se intuban, lamentablemente no podemos asegurarle que los vayamos a extubar y estar bien, por lo tanto tienen mucho susto y claro, obviamente ahí manifiestan su arrepentimiento de no haber llegado a la vacunación. Doctor, claro, esto lo que le pregunto no es parte de su especialidad, pero usted, ¿qué piensa de las personas no vacunadas? 1,2 millones de personas, el 8% de la población objetivo por lo menos. Muchos han dicho, a ver, sencillamente hay que darlos por perdidos, no hay que buscarlo. Obviamente la autoridad nunca va a dejar de buscarlo y nunca va a dejar de ir hacia ellos. Pero a esta altura, después de casi 10 meses del inicio del proceso de inoculación, ¿qué se hace con los no vacunados? Bueno, lo primero es que se sabe que el proceso de vacunación es voluntario, así Sí. que por supuesto que es respetable la decisión de no vacunarse. Por otro lado, tenemos personas que no se han vacunado porque, claro, son claramente antivacunas, por ejemplo, pero también hay mucha gente y lo que nos ha tocado en el hospital, por ejemplo, es que son gente que no tuvo ¿Mm? tiempo, que no se consiguió permiso en el trabajo, que se dejó estar en el fondo y que por eso no se vacunó. Ahora, evidentemente que aquí un tema, y nosotros lo hemos reiterado muchas veces, aquí esto no es un tema solo de protección personal. Sabemos hoy que el COVID grave no discrimina en este momento ni por edad, ni por condición, ni comorbilidades. Por lo tanto, cualquier persona no vacunada podría evolucionar hacia una enfermedad grave y fallecer. Así que obviamente ya el solo hecho de saber que la vacuna está demostrado que disminuye la probabilidad de enfermedad grave y muerte ya es un aspecto de protección personal. Sin embargo, también hay otro aspecto muy importante que me parece que es de salud pública y como tú dices, yo no siendo ni Mm. epidemiólogo ni salubrista,
creo que tiene un impacto tremendo finalmente en todo lo que es las políticas asociadas, porque ahora vemos, por ejemplo, si con 1 millón y tanto de personas no vacunadas nos enfrentamos a una nueva ola, va a significar nuevamente un proceso complejo en los hospitales donde se retrasan y se dejan de lado un lote de atenciones, una gran cantidad de atenciones que son muy importantes para la población y que se tienen que dejar de lado para poder enfrentar la ola de COVID. Por lo tanto, yo creo que hay un aspecto aquí que es de protección personal y además de salud pública tremendamente relevante. O sea, ¿usted ve un escenario posible en que se tengan que volver lamentablemente nuevamente a suspender ciertas cirugías, atenciones, ampliar nuevamente la atención en las unidades intensivas, ocupar espacios de otras unidades? ¿Usted ve posible un escenario, obviamente con la cantidad de personas vacunadas, no es descartable? Sin duda que sí, porque ahora obviamente va subiendo esto. Nosotros, insisto, esperamos que esto pronto se aplane o que finalmente la repercusión de los casos diarios no sea mayor en las UCI por el tema de vacunación. Pero por supuesto que si vemos que esto va aumentando y se convierte en una nueva ola, vamos a tener que ocupar la misma estrategia de las olas anteriores, es decir, empezar a ampliar nuestras camas, ocupar espacios como pabellones, suspender cirugías, etcétera, y eso obviamente no queremos en esta etapa del año y considerando, insisto, todas las atenciones que se dejan de lado producto de esta complejización de camas. ¿Y cómo ven ustedes, doctora Acuña, también cómo va asomando el verano? Uno podría, o va viendo que podría ser perfectamente un verano con restricciones, quizás no al nivel del verano pasado, pero no va a ser, quizás puede ser también un verano que hayan ciertas restricciones en algunos puntos del país. Bueno, efectivamente, pues tenemos que ir viendo cómo va evolucionando este rebrote. Yo creo que ahí obviamente, nuevamente, más allá de las medidas ministeriales, nuevamente hacemos un llamado obviamente a la autoprotección, porque obviamente también depende de cada uno la forma como se proteja y perciba que el riesgo está latente, incluso cuando estamos vacunados, porque si bien a lo mejor la vacunación me va a proteger de la infección grave, no me va a proteger en la mayoría de los casos de infección, entonces yo también puedo estar contagiando a los demás. Entonces, obviamente que es muy importante que la población retome este tema de la percepción de riesgo y que se cuide, efectivamente, para que podamos aplanar la curva, volver a bajar los casos y tener más libertad o las mismas libertades que estamos teniendo ahora. Doctor Darwin Acuña, presidente de la SOCHIME, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. No, gracias a ti, que estés Chao, muy bien, chao. buenas tardes.